La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, buenos días a todos. En nombre de ARPEL, fundamentalmente agradecer a Rodolfo Uribe y a Schlumberger la predisposición para darnos esta conferencia. Rodolfo Uribe es geólogo de nacionalidad colombiana, estudió en la Universidad Industrial de Santander, ha trabajado, digamos, en diversos países, o sea, Colombia, Ecuador y ¿cuál era otro? Perú, fundamentalmente tanto en campos en tierra como en el mar, en la especialidad de, digamos, de perforación y ayuda en ese tipo de cosas, ¿no? Y en los últimos años se ha dedicado al tema digital en Schlumberger, o sea, ya conociendo de alguna forma toda la tarea de campo, ahora pasa a la optimización a través de la optimización digital. El tema, es interesante el título, Enfoque holístico digital para la construcción de un pozo. La compañía encontró que tenía diversos equipos de ingeniería trabajando para lograr llegar a la perforación de un pozo y hacerlo de la forma más óptima. Pero también encontró que esos equipos de trabajo no estaban suficientemente conectados y había una oportunidad importante de optimización de todo el proceso de trabajo. Y encontró que a través de una herramienta digital que desarrollaron ellos, ese objetivo se podía, de ese objetivo de optimización se podía lograr o mejorar mucho el proceso que tenían. De eso, de alguna forma, y con claridad nos vas a hablar Rodolfo Uribe. Hay preguntas, por favor dejarlas por escrito, y también al final de la charla hay una breve encuesta que por favor solicitamos que la llenen, porque para ARPEL es importante conocer qué es lo que piensan nuestros asociados. Así que, Rodolfo, adelante, y las cosas que quieras corregir de lo que dije, no hay ningún problema. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la audiencia. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. No, pues ante todo, muchas gracias al ARPEL por brindarme la oportunidad de estar aquí y poder compartir con toda la audiencia presente una visión general de este enfoque holístico digital en la perforación que hemos construido en los últimos años en Schlumberger. Para dar inicio, para entrar en materia durante este tiempo que vamos a tener, vamos a dar inicio entonces a la conferencia. Entonces, entrando en materia de lo que significa este enfoque, esta visión holística digital para la construcción de pozos, debemos partir desde luego de la planeación de los pozos, de la ingeniería que se requiere para alcanzar el objetivo de perforar un pozo en óptimas condiciones. Entonces es aquí donde los equipos de ingeniería de perforación dedican gran tiempo en administrar este proceso que conlleva la ingeniería de pozos, haciendo uso de diferentes aplicaciones de ingeniería, bases de datos y flujos de trabajo que normalmente se encuentran desconectados entre sí, haciendo que este proceso no sea eficiente y ágil, y desde luego dejando poco tiempo a la ingeniería en sí. En Schlumberger entendimos que esta forma de trabajo teníamos que ver la manera de cambiarla. Quisimos cambiar esto apalancando el uso de nuestras tecnologías digitales que nos permitieran maximizar los resultados de los equipos de trabajo, brindándoles acceso a todos los datos y la ciencia que necesitan en un único sistema en común. De igual forma, desarrollamos un flujo de trabajo de extremo a extremo, como podemos ver acá,
donde la planeación y las operaciones de perforación estuviesen conectadas entre sí, asegurando que los planes de perforación se realicen de una manera efectiva y ágil y de forma colaborativa entre los equipos de trabajo. Y de esta forma, esta ingeniería se puede ejecutar en las operaciones, buscando justamente alcanzar esa consistencia en las tareas repetitivas, poder adherirnos a los procesos operativos, poder manejar una estandarización y eficiencia en el desempeño operativo, con el objetivo principal de alcanzar el límite técnico en cada pozo. Esto es lo que nosotros llamamos el enfoque holístico digital para la construcción de pozos, o lo que también podemos llamar como el loop infinito. En términos generales, es el ciclo entre la planeación y la ejecución. Entonces, en primer lugar, diseñamos un plan de perforación. Luego ese plan, cuando esté finalizado, enviamos el programa de perforación digital que se va a ejecutar en el campo, que es la segunda parte de este ciclo. Cuando perforamos el pozo, se recopilan datos de operaciones y se envían de vuelta a planeación con el fin de capturar las lecciones aprendidas. De modo que para el siguiente pozo vamos a tener mucha más información, no solo del pozo que acabamos de perforar, sino de los pozos vecinos o pozos offset, y podremos planificar el siguiente pozo, mejorando nuestro diseño de ingeniería de una forma más ágil y segura. Obviamente, ¿apalancado de qué? Apalancándonos de todas las tecnologías o todos los beneficios que las tecnologías digitales hoy en día nos traen. Ya hablamos de automatización, ya hablamos de el lenguaje o machine learning, hablamos de analíticas y hablamos desde luego de inteligencia artificial, pero también hablamos de que tenemos que manejar un sistema que sea abierto, un sistema que pueda ser extensible a otras soluciones y que pueda operar entre diferentes programas o diferentes ambientes de trabajo. Entonces, esto es básicamente la visión o este enfoque holístico que llamamos en Schlumberger para la construcción de pozos. Ustedes ven acá en la parte superior que tenemos unas soluciones o que hay soluciones, específicamente las de ejecución, que necesitan ser implementadas no solo en el taladro, sino también en la nube. Y sin embargo, vemos como la herramienta de planeación sí es básicamente una solución basada en la nube. Entonces, les decía que este loop infinito comienza en la planeación. Es decir, tener la posibilidad de tener un sistema que nos permita desarrollar toda la ingeniería de planeación del pozo, trayendo a todos los ingenieros, todas las compañías de servicio, contratistas y asesores a participar en un único sistema digital, como mencionaba, basado en la nube. De esta forma, hablamos que no solo es un sistema donde va a tener todos los software de ingeniería necesarios para hacer dicha tarea, sino que nos va a permitir también tener una planeación orquestada. Nos va a permitir también tener un aprendizaje integrado donde podamos capturar y aprovechar toda la información de nuestros pozos vecinos y todos nuestros flujos de trabajo. Poder tener un pilar importante como validar este diseño automatizado, en donde nos permita todo el equipo que estamos participando en esta ingeniería, proporcionarnos todos los elementos de diseño y poder ejecutar todos los motores y todos los modelos de ingeniería en este sistema. Y por último, y no menos importante, la obtención de un programa de perforación inteligente, digital, que contendrá todo el resumen de ingeniería, todos los análisis necesarios para dicha ingeniería y desde luego todo el conocimiento y know-how que normalmente realizamos en nuestros diseños de pozos actualmente. Solo que desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva ágil, desde una perspectiva colaborativa y eficiente, donde el producto final no solo será un reporte de perforación físico que se enviará por correo electrónico al equipo en campo para que ejecute el respectivo plan en el pozo, sino que será de ahora en adelante un reporte que podrá ser consumido por la segunda parte del loop infinito que les mostraba al inicio, es decir, la ejecución. Cuando vamos rápidamente por estos pilares de la planeación orquestada, estamos hablando que para la creación de un programa de perforación generalmente participa y se requiere un equipo extenso de profesionales, desde la administración, expertos en el dominio, hasta proveedores externos. Por lo general, y como hemos visto,
cada compañía de servicio o cada asesor trabajará utilizando su propio software específico y compartirá sus resultados, sus diseños a la compañía operadora a través de correos electrónicos o archivos adjuntos. Lo que conduce o lo que lleva a entradas dobles, falta de visibilidad de pronto de la imagen completa del proyecto e ineficiencias en todo el proceso. O por qué no, y seguramente muchos nos identificaremos con lo que voy a decir, que a última hora, a puertas de iniciar operaciones, haya un cambio de forma repentina en el programa de perforación, cambio de pronto de un tope de formación, cambio de pronto de una extensión de un revestimiento, que hace que todas las compañías, todos los stakeholders tengan que hacer el cambio de manera rápida, urgente, porque el ingeniero de planeación, de perforación, necesita enviar el programa y pasar por todas las aprobaciones internas que requiere el mismo para poder ser enviado al taladro. Entonces, acá lo que vemos en esta planeación orquestada es que este sistema de planeación que les estoy hablando nos va a poder traer a todo este equipo multidisciplinario que ustedes están viendo a participar de este proyecto. Y es la empresa operadora quien les va a otorgar esos permisos o esos accesos para que participen en el proyecto. De la misma forma, todas las compañías operadoras manejan un proceso interno de cómo planificar un pozo. Es decir, desde que me llega mi forma, poder cumplir con las empresas, con las agencias reguladoras de hidrocarburos de cada país, poder mapear también el proceso interno que cada compañía operadora tiene en sí. Por ejemplo, cómo crear primero el layout del pozo, cuál es el equipo que va a participar. Todo eso se puede realizar de una otra manera en una aplicación de planeación que es la que les estoy mostrando. Y desde luego, como les mencionaba, poder gestionar a cada uno de los proveedores de servicios, llámese el ingeniero de lodo, llámese el ingeniero direccional, el geólogo, todos este equipo de profesionales que desde luego tienen una participación muy importante en la planeación de un pozo. Cuando hablamos del aprendizaje integrado, acá, por ejemplo, les muestro cómo podemos traer a un ingeniero geomecánico, cómo podemos traer también a la ciencia, al geólogo, para darle herramientas de juicio o herramientas importantes al ingeniero de perforación. Es de todo saber que el programa de perforación, desde luego que lo ejecuta este equipo de ingeniería de construcción de pozos, pero el valor que trae, obviamente, el input que nos traen los geólogos, el ingeniero geomecánico, también es valioso. Pero la diferencia es que todo esto lo podemos tener en el mismo sistema y todo sincroniza de una manera inmediata. El ingeniero hace su modelo, el ingeniero geomecánico realiza su modelo de estabilidad de pozo y lo comparte al equipo, de manera que todo el equipo pueda ver ese resultado. Si llegase a haber un cambio en la trayectoria, fruto de que la ventana de estabilidad quizás no cumplía con la mínima ventana requerida para perforar, ese cambio se va a ver reflejado de forma inmediata. Hoy en día, este trabajo requiere un reprocesamiento al ingeniero, traerlo, volverlo a compartirlo a todas las compañías, y la idea es que podamos en este enfoque holístico poder tener todo sin tener que salirnos y poder ver todo el proceso, cómo va avanzando. Cuando hablamos de la validación y el diseño automatizado, pues aquí ya traemos al resto de profesionales que también tienen un input importante. Les decía, hablamos del ingeniero de perforación, del ingeniero de fluidos, del ingeniero de brocas, del ingeniero de completamiento. Puede permitir esta solución en nube les va a permitir poder ingresar y hacer sus análisis de ingeniería directamente. Entonces ustedes pueden ver acá en las animaciones, en la parte inferior izquierda, cómo el ingeniero de completamiento puede incluso diseñar sus barreras de pozo, que obviamente van a ser importantes para el programa de perforación, para el company man, para el superintendente y todo el equipo que va a estar en el taladro, sabiendo cómo mis barreras van a estar formadas, cuáles son los riesgos que tienen esas barreras o el pozo en sí, para que todo el equipo multidisciplinario esté en el contexto. Como pueden ver también en la parte superior, el sistema le permite hacer análisis de sensibilidad de diferentes variables importantes, como lo es la ROP, obviamente, el peso sobre la broca, las RPMs, todos estos parámetros de perforación que a la postre es lo que el ingeniero y todo este equipo multidisciplinario trata de buscar
para tener ese pozo óptimo, para poder tratar de que todo el análisis de ingeniería, toda esa información de los pozos vecinos que se ha capturado, lo podamos plasmar en un pozo que sea eficiente, ágil y en el menor tiempo posible y con el menos costo posible, desde luego. Cualquier cambio que ocurra, como les mencionaba, un cambio repentino en el programa de perforación, se va a ver inmediatamente reflejado en la curva tiempo-profundidad. Les va a permitir incluso poder crear lo que llamamos o lo que hacemos normalmente en algunos proyectos como el Drill Well on Paper. El poder crear las actividades y poder de una otra manera ver reflejado también esto en el AFE de forma inmediata. Entonces pongo un ejemplo. Si de repente al final el revestimiento de 13/3/8 no iba a 3,000 pies, sino a 4,000 pies, pero eso fue un cambio de última hora por un análisis exhaustivo que hizo el equipo, esos 1,000 pies de diferencia se colocan en el sistema e inmediatamente en el background de la solución se va a encargar de actualizar todas las variables que dependen de esos 1,000 pies más. ¿Qué significa? Cementación, 1,000 pies más de cañería, 1,000 pies más de tener un BHA en fondo, 1,000 pies más en términos de AFE. Y todo ese cambio se va a ver reflejado en cuestión de segundos. De manera que con esto se está reduciendo ese tiempo que toma la planeación de un pozo y podemos estar hablando de reducirlo casi hasta la mitad de lo que hoy en día puede llegar a tomar un proceso de planeación de pozo. El tener el historial de las versiones, es decir, poder ver quién hizo qué, con qué datos y cuál fue el que se publicó para que todo el equipo esté al tanto, para que todo el equipo sepa cuál es la información final con la que se va a utilizar para poder yo hacer mi respectivo análisis de ingeniería. Y lo más importante, la primera vez obviamente toma este tiempo en poder capturar capturar y mapear todo ese flujo de trabajo que la empresa tiene, pero para el primer pozo, pero ya para el segundo pozo me va a permitir copiar las bases de diseño y poder validar esa nueva ingeniería del siguiente pozo o de los siguientes pozos en cuestión de minutos. Simplemente entro y todo el equipo puede entrar a mapear y actualizar la respectiva información. ¿De esto qué me permite? Me permite obviamente tener una coherencia en todos mis programas de perforación y desde luego que todo el equipo multidisciplinario se afiance y se familiarice con la solución. Finalmente, en lo que hablamos del contexto de planeación, ya preparar de forma colaborativa el programa de perforación. Hoy en día, como les mencionaba, es un trabajo del ingeniero de perforación de la empresa operadora, pero también es un pedazo, es tratar de traer lo que cada compañía tiene que realizar para poderlo incorporar en el programa. Acá ustedes pueden ver en el video de arriba cómo el ingeniero planifica todas sus actividades del pozo, puede tener su respectivo P90, P10, análisis determinísticos y probabilísticos de cómo va a ser esa perforación de mi pozo. Pero también puedo traer a todos los stakeholders, a todos los involucrados en el proyecto, a ayudar a participar en el desarrollo del programa de perforación, en un ambiente que les permita poner su input directamente en el sistema y no traer un PDF como tal y participar o que el ingeniero de perforación lo reúna y luego crea un programa de perforación. La importancia de poder revisar y aprobar las tareas. Les mencionaba que este equipo multidisciplinario le permite a la empresa operadora poder validar y revisar que los análisis de ingeniería que hicieron las respectivas compañías de servicio realmente cumplen con los criterios de aceptación. No se va a permitir compartir, o no sería la idea, compartir un resultado que el resto de personas que necesitan ese input para consumir y hacer sus análisis sea erróneo. Entonces la idea es que maneja el sistema unos sistemas de revisión y aprobación, de manera que va a haber un directamente responsable en decir que ese análisis fue aprobado y compartido para el resto del equipo. Liberar tiempo al ingeniero de perforación. Creo que muchos también se sentirán identificados de la carga que tienen los ingenieros en oficina, los ingenieros que son encargados de hacer el programa de perforación. Cuando hablamos de poder reducir incluso hasta la mitad del tiempo que puede llegar a tomar hacer este plan, les va a permitir sin duda a aquellos ingenieros que además tienen que estar pendientes de la logística, de la movilización de herramientas, los permisos, todo el tema de QHC, seguramente que es una herramienta que les va a ayudar en ese aspecto. Y finalmente, lo que les mencionaba,
generar un programa de perforación digital para poder ser consumido por la segunda parte del loop que les mencionaba, que llamamos la ejecución y que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en la ejecución vemos también una serie de pilares importantes que quisimos como organización tratar de poder mapear, y estamos en esa hoja de ruta, estamos en ese camino de poder tener obviamente una solución que pueda cumplir con la demanda que realmente la industria como tal nos está pidiendo. Y hablamos de 4 pilares como los ven ahí: Orchestrate, Automate, Advise y Connect. Lo importante de esto, lo que quisimos fue ver cómo ya la ejecución consume lo que este equipo multidisciplinario y de ingeniería realizó en la planeación. Y vamos a ir a lo largo con ejemplos y con unos videos bastante interesantes para que puedan percibir realmente ese enfoque holístico que le quisimos dar a todo este roadmap de lo que es la construcción de pozos. Entonces, acá lo que ustedes pueden ver es cómo una vez el ingeniero de planeación, el ingeniero de perforación, realizó el programa, generó su programa, su reporte en PDF, no solo generó un reporte en PDF que puede ser impreso desde luego, sino generó un script que va a ser consumido por un sistema que va a estar implementado en el taladro, como por decir así, una USB, de manera que traiga toda esa información, todas esas ventanas operativas de parámetros de perforación, de geomecánica, la trayectoria, todo lo pueda traer y se pueda ver en pantallas por un equipo importante en la operación, como lo es el company man, el perforador, el MWD, el ingeniero de fluidos, entre otros. Entonces, lo que se busca es ejecutar según lo planeado. Entonces, entramos a la nube, descargamos lo que llamamos el Digital Drilling Program, y toda la información se le presenta desde luego a la máxima autoridad en el taladro, llámese company man, llámese el supervisor, quien luego va a revisar que todo ese contenido plasmado en el programa sea correcto. Y una vez que esté de acuerdo, lo va a distribuir a todo el resto de equipo, a todos los roles que están en el taladro. De esta manera, el tool pusher, como decía, el ingeniero de lodos, todos van a estar al tanto de lo que el ingeniero de planeación realizó. La idea de esto es que todos puedan llevar el contenido de este programa de perforación en tiempo real. Eso es lo más importante y lo vamos a ver a continuación. Sobre las capacidades de interacción del sistema, quienes tengan acceso al plan van a poder interactuar con el mismo en su rol específico. Por ejemplo, el perforador, él dirá, yo he hecho esta actividad, puedo hacer una entrada de un informe, etcétera. Lo mismo el direccional o el MWD, puede llegar a cargar un VHA si le cambió un componente, hacer algunas ediciones e interactuar con el sistema al respecto, lo puede realizar. Y finalmente, la última columna que ustedes ven acá, nos muestra la posibilidad que tiene el sistema de poder capacitar al equipo operativo para que se adhiera a estos procedimientos que les mencionaba, a estos procedimientos operativos de la empresa y las mejores prácticas de la industria, al poderles brindar la información relevante en todo momento y en el contexto adecuado. Es decir, ustedes pueden cargar un manual, un checklist, un Standard Operation Procedure de cada una de las actividades a realizar, que a su vez van a estar conectados con el análisis de riesgos de los pozos vecinos que se realizó durante la planeación. O sea, en mi opinión, realmente reunir estas dos actividades es algo realmente muy eficiente y muy poderoso. Conocer los riesgos potenciales de forma inmediata, conocer las acciones de prevención y mitigación al mismo tiempo y presentado al equipo en tiempo real, por supuesto que realmente es muy valioso. Entonces, vamos a ver acá en un video lo que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a hacer la símil de que en este momento vamos a ingerir, vamos a capturar o a consumir el programa de perforación que fue realizado. Entonces, él trae este reporte, empieza el company man o la máxima autoridad a revisar, ok, cuáles son mis actividades, cuál es el VHA que voy a utilizar, ese es un pozo de cuántos días, de cuántas secciones, cuáles son los riesgos potenciales, cuáles son mis topes de formación. Toda esta información la estoy viendo
en el taladro en un monitor, desde luego. De la misma forma, puedo ver, o bueno, activo el pozo. Ya cuando veo esa información, activo el pozo. De manera que se puede decir que ya está listo para ser consumido por los stakeholders en el taladro. Y puedo ver de una manera visual y didáctica a mi izquierda todas las actividades y a mi derecha, obviamente, el pozo que quiero perforar con sus respectivos riesgos. Puedo entrar a cada actividad y si ustedes notan acá, con la respectiva hora y día en el que obviamente esta máxima autoridad activó el pozo. Entonces él inmediatamente se encarga de que esa hora me la traslade a las 9:45, a las 10:45 del día y de ahí en adelante hacer su respectiva proyección a la operación. Entonces ya entrando en detalle, ustedes pueden ver acá todos los detalles de, por ejemplo, levantar el BHA, cuáles son los riesgos operacionales, cuál es el proceso que debo hacer, cuáles son, puedo llegar a editar algo en caso de ser requerido. Y pueden ver aquí abajo los diferentes adjuntos, por ejemplo, cuál es el checklist que necesito hacer antes de hacer esta operación, si hay un video de cómo de cómo torquear una herramienta. Todo esto lo puedo tener o lo puedo cargar ahí de manera que sea mucho más amigable y mucho más eficiente a quienes están en el taladro. Y una vez veo que está consistente, completo la tarea, puedo colocar comentarios respectivos o, ¿por qué no? Que también sucede, dependiendo de la operación que se esté realizando, si me toca hacer un viaje que no estaba planificado, desde luego que lo puedo incluir también de manera que puedo hacer mi proyección a 7 días, mi proyección a un mes o la proyección a lo que va a tomar el pozo. Una vez termine la tarea, como les mencionaba, puedo crear otras tareas. Hay una lista de actividades que el ingeniero en campo va a poder seleccionar y adaptar de una manera muy sencilla, muy rápida, y toda esta información, desde luego, como les mencionaba, va a ser consumida de vuelta al equipo de planeación cuando estemos realizando el análisis de eventos o riesgos de lo que fue este pozo que acabamos de perforar. Entonces, esta es la entrada principal, el orchestra, y es la entrada principal de la planeación a la ejecución, como ustedes lo lograron, como lo acabamos de ver en este video. Cuando entramos a la segundo pilar, el de automation, cuando se habla de automatización en la industria, se usan términos un poco ambiguos en cuanto a qué se refiere exactamente. Aquí lo que se quiere dejar claro es que queremos tomar control del taladro, en especial de las bombas, del malacate, del top drive, y prácticamente automatizar los procesos de perforación. Pero también hay que aclarar los diferentes niveles de automatización que existen, que por definición sabemos que entre cuanto más removamos la interacción de las operaciones manuales de un proceso, más se está automatizando ese proceso. Entonces, un buen ejemplo que usamos o que quiero mencionarles durante esta presentación, cuando hablamos de automatización en nuestra industria, este buen ejemplo es cuando lo equiparamos o lo asimilamos a la misma estructura que se usa en la industria automotriz, donde hablamos de niveles como, por ejemplo, empezando de abajo hacia arriba, el nivel 1. Entonces, hablamos del nivel 1 de algo muy específico, muy puntual a una actividad, que en nuestra industria su equivalente sería el autodriller. Es decir, estamos hablando desde luego que ya hay una automatización de tareas, pero sabemos que es algo muy puntual y muy limitado. Cuando ya ponemos varias máquinas en colaboración y empezamos a utilizarlas para hacer una secuencia mucho más sofisticada, entonces es cuando lo llevamos al segundo nivel que llamamos automatización de procesos. Otro buen ejemplo, aquí con relación a nuestra industria, desde luego, es cuando después de una conexión, decirle al sistema baje y toque fondo, o cómo trabajar una tubería al final de un stand, al final de una parada. Y finalmente, el último nivel que ustedes ven es justamente lo que hemos estado trabajando en automatización en los últimos 10 años. Y es la segunda versión de lo que se conoce como la automatización adaptativa, que no es más
que el cómo nos adaptamos automáticamente a los cambios. Lo que vimos cuando hicimos la primera tecnología o la primera versión de esta automatización adaptativa es que si se ponía una secuencia fija donde le decías, por decir, hazme el paso 1, terminó, hazme el paso 2, ya terminó, hazme el paso 3 y así sucesivamente. Entonces, muy probablemente, si hacíamos esa secuencia en una operación del taladro, muy probablemente el perforador iba a estar interviniendo en cada momento cuando algo se saliera de lo normal, cuando algo se saliera de lo planeado. Y como bien sabemos, nosotros no controlamos perfectamente todo el ambiente en el que estamos perforando y siempre suceden cosas. Es por eso que se quiso habilitar en una versión 2 un sistema que fuese capaz de adaptarse automáticamente a esos cambios. Es como el ejemplo del GPS, es como el ejemplo que estamos viendo a continuación, que le digo, quiero que me lleve a tal lugar, pero si hay demasiado tráfico, el sistema se encarga de buscarme una mejor alternativa para poder llegar mucho más rápido. En cuanto a funcionalidades, que estamos hablando, por ejemplo, de automatizar todo el proceso de cada parada. Es decir, desde que quitamos cuñas hasta que las ponemos de vuelta. Todo ese proceso ya está automatizado. Y nuevamente, no está automatizado de manera fija, sino más bien que se adapta. Una vez que nosotros estemos en fondo, se puede traer el algoritmo de AutoROP, que tiene como objetivo, desde luego, optimizar la rata de penetración, permitiendo usar varios loops dentro de este algoritmo, como peso sobre la broca, ROP, la presión diferencial, pero también tenemos la posibilidad de identificar y mitigar disfunciones de perforación. Por ejemplo, choques y vibraciones, stick and slip, etc. Y finalmente, las funcionalidades relacionadas a cómo podernos comunicar con las herramientas de fondo, cómo mandar comandos a estas herramientas en fondo o fuera de fondo, y poder hacerlo mediante la manipulación de las bombas o del top drive. Entonces, en este ejemplo, van a ver cómo el perforador le da autoridad al sistema para tomar el control y está determinando el objetivo que quiere alcanzar. Prácticamente le está diciendo al sistema, quiero perforar esta parada, quiero perforar este stand. Y el sistema planea una secuencia de actividades que ustedes ven a la izquierda. Entonces, lo primero que el sistema piensa es, ok, tengo que romper circulación. Me doy cuenta que no estoy rotando. Ok, entonces el sistema ya sabe cuál es su próximo next forward. Le tengo que decir al top drive que empiece a rotar y rote de la manera que le estoy diciendo o de la manera que le establecí. Y una vez que tengamos parámetros estables, le pediré al sistema que empiece a tocar fondo y que lo haga según los procedimientos que se establecieron. Una vez en fondo, el sistema automáticamente empieza a automatizar la ROP, que es lo que está haciendo en este momento, cambiando los parámetros de peso sobre la broca y de rotaria, para poder llegar obviamente a este punto específico de ROP. Por cada formación que se atraviese, el sistema es capaz de adaptarse a esa nueva formación y seleccionar los mejores parámetros. En este ejemplo, en particular, lo que muestra es qué pasa si el torque me empieza a variar, causado por un evento de stick and slip, por ejemplo. Entonces el sistema, después de validarlo, dice, tengo que hacer algo al respecto. Voy a cambiar mi modalidad. Ya no me voy a enfocar 100% en optimizar la ROP, sino más bien en atacar este problema que me está afectando el poder alcanzar una buena ROP. Y lo que voy a empezar a manipular nuevamente son los parámetros donde el sistema tiene control, como el peso sobre la broca y la rotaria. Y por cada vez que intente un cambio siguiendo los procedimientos que se definieron, voy a volver como sistema al fondo y revisar si ya eliminé el evento. Si ya lo eliminé, excelente. Vuelvo a regresar a seguir con mi tarea, que es optimizar la ROP. Si no, lo seguiré intentando hasta que llegue un punto máximo donde diga, evidentemente, esta estrategia no está funcionando. Tengo que dejar esta estrategia e implementar una nueva. Y eso es justamente cuando me refería a adaptarse a las condiciones. Entonces el sistema aquí automáticamente le dice al perforador,
quien hasta el momento no ha tomado control, que lo que ha estado intentando no ha sido suficiente. Entonces el sistema dice, tengo que escalarlo. Y lo voy a escalar levantándome de fondo, liberando toda la energía de la sarta atrapada y luego me regreso a fondo. Porque mi objetivo es terminar el stand. Lo voy a seguir intentando, pero tuve que adaptarme en el proceso. Otro ejemplo en relación a cómo el sistema se adapta, no nada más con respecto a cómo reacciona ante eventualidades inesperadas, sino también a cómo reacciona a este equipo multidisciplinario que está interactuando con el sistema, es este ejemplo. El direccional puede estar en el taladro o de forma remota y mandarle un request al perforador, quien mantiene obviamente la máxima autoridad, y él podrá decir si rechaza o acepta este downlink. Si lo acepta, aquí ustedes ven cómo el sistema replanea y dice, ok, bueno, ahora tengo dos objetivos. Uno es de perforar y otro es de enviar un downlink. Y lo hace de forma paralela, muy similar a como cuando le pedimos al GPS, quiero ir al aeropuerto, pero también quiero pasar por gasolina. Y él hace la ruta para cumplir esas funciones. Y la última parte del video, lo que ven es cómo al final la tubería ya trabaja de forma automática y pueden ver también cómo el perforador empieza a construir confianza en el sistema y se convierte más en un supervisor que en un operador. Y obviamente eso le permite estar enfocado en otras cosas y en otras tareas importantes dentro de la perforación. Entonces, a manera de resumen de lo que sería la automatización, vemos rápidamente que utilizamos la automatización como una herramienta para cumplir con los procedimientos de la empresa. Podemos ver acá, en un ejemplo de RPM, Wear on Beat, cómo hay un límite que en teoría no se debería superar. Acá estamos perforando de forma manual y vemos cómo muchas veces superamos estos límites en la perforación. ¿Qué se buscaría cuando tomamos control de forma automatizada del taladro? Es justamente cumplir con esos límites, con esa ventana operativa que ingeniería analizó, estudió y recomendó para que se aplique obviamente en el pozo. Esa consistencia es lo que se trata de buscar con la automatización. Una vez que te aseguras de tener los procedimientos bien establecidos, ya empiezas a adquirir este nivel de consistencia en las operaciones. Este es un ejemplo, por ejemplo, de trabajar la tubería. Vemos ya cómo hay una consistencia y ya no hay una dependencia manual de cómo poder hacer este proceso, como por ejemplo trabajar la tubería. Ya una vez que logras el nivel de consistencia, lo puedes replicar en diferentes taladros y con diferentes cuadrillas. Y es ahí entonces donde se empieza a ver ese mismo nivel de consistencia. Pero lo más importante, lo que es realmente importante de esta consistencia, de esta estandarización, es que entonces ya puedes empezar a apretar la tuerca, en el buen sentido de la palabra. Es decir, si esto no me funciona, si esto me funciona y no he tenido problemas, ¿por qué no reducir, por ejemplo, qué tanto trabajo la tubería? A lo mejor lo reduzco 15 pies, como podemos ver acá, y me voy poco a poco hasta que llego a mi punto óptimo, donde ya empiezo a ver que el torque and drag ya empieza a mostrar desviaciones. Y ahí digo, ok, ese es mi punto óptimo y lo voy a replicar al resto de equipo porque ese ya es mi límite técnico en el que puedo llegar a optimizar ese proceso en particular. Luego viene el tema de reducir el NPT, generalmente a través de asegurarnos que cumplimos con los procedimientos y con las estrategias de mitigación. Y solo así logramos lo que queremos, es decir, tener un desempeño sostenible, donde ya empecé a apretar la tuerca lo suficiente y ahora sí empiezo a buscar desempeño. Ya tengo esa consistencia que antes no tenía de forma manual. Ya tengo esa baja variabilidad que antes no tenía. Ya tengo procedimientos bien definidos. Ahora sí, empiezo a ser más eficiente,
empiezo a definir dónde quiero continuar mejorando mi desempeño. Todo esto es un resumen del valor de la automatización en los procesos manuales del Well Construction. Esto no se da de la noche a la mañana. Esto pasa por varias iteraciones y revisiones hasta lograr ese punto óptimo. Y finalmente, en este contexto de pilares, el advice, en otra visión que queríamos, no solo desde la parte de planeación, desde la parte de cómo la ejecución toma esa planeación, y no solo cómo ya tomó la planeación, sino cómo en la ejecución puedo automatizar los procesos, hace falta una pieza muy importante. Es cómo tengo una solución o cómo engrana una solución que me permita monitorear, pero no solo monitorear desde el aspecto subjetivo de cada ingeniero de monitoreo, sino también cómo a partir de las tecnologías digitales me va a permitir incluso anticiparme el sistema ante un potencial evento, llámese pega de tubería, llámese una presión anormal en la tubería, llámese un influjo, llámese una pérdida de lodo. Lo que se busca o lo que se está buscando a través de esto que ustedes logran ver acá, y lo vamos a ver en un video mucho más amigable, es poder cerrar finalmente este enfoque holístico, poder tener todo de una manera única, en la que pueda no solo monitorear mis pozos o tener mi listado de pozos como hoy en día seguramente tenemos con muchas aplicaciones donde puedo entrar, acceder a mi respectivo pozo y ver el desempeño que se está realizando, sino también de un pilar importante, que es el tema de analítica predictiva o de algoritmos de machine learning, en donde ya utilizando estos algoritmos me permite identificar los eventos de forma anticipada. ¿Cuánto quisiéramos que el sistema nos dijera a las 10:34 o en poco, si seguimos con estos parámetros, es muy probable que nos vayamos a pegar? Yo creo que esa es la pregunta o la herramienta que quisiera tener cualquier equipo de perforación, que el sistema nos arroje esas alertas, esas alarmas, pero que a través de estos algoritmos que previamente han sido entrenados y que han sido creados, nos permita tener esas herramientas de juicio y no quedar tan dependiente de pronto del experto. O sea, es una herramienta súper valiosa para quien definitivamente conoce de todos los parámetros, de todo el comportamiento de perforación, de poderte decir de una manera mucho más anticipada lo que está ocurriendo. Y finalmente, poder tener este crecimiento del desempeño, es poder conocer en la misma herramienta cómo me estoy comportando con respecto a los pozos que he perforado, los famosos invisible lost time, que tanto las compañías están abocadas a tratar de reducir, porque queremos hacer nuestros pozos de una forma más eficiente y menos costosa. Entonces, el poder tener toda esta base de datos de todos mis pozos OPSES en este mismo sistema, seguramente que va a ser muy valioso para una herramienta como es la de monitorear el performance de mis pozos. Entonces aquí vemos rápidamente estos 4 pilares que les mostré. El sistema, cómo te permite entrar y seleccionar el pozo que quieres, el pozo en el que estás interesado, con los diferentes 4 pilares que les mostraba anteriormente. Me permite mostrar las diferentes herramientas de trabajo, perdón. Acá. Puedo ver las diferentes actividades o alarmas que en este momento críticas que se han establecido y que me están ocurriendo. Lo puedo ver en un panel como ustedes lo están viendo en este momento, y puedo acceder a buscar una en particular de un respectivo pozo o de una respectiva falla, y puedo ver toda la trazabilidad de las diferentes alarmas que el sistema me arrojó. Puedo entrar a indagar, en el caso de la analítica predictiva, cuál ha sido ese comportamiento y ese mapa de parámetros a lo largo de la perforación, de mis vibraciones, cómo es el comportamiento de mis vibraciones laterales, torsionales, axiales, cuál es el comportamiento de mis choques. Puedo hacer un playback, algo que puedo hacer en el momento, en tiempo real, y por qué no también
una previsualización o una visualización en tiempo o en profundidad de cómo ha sido este comportamiento de choques y vibraciones a lo largo de un tramo específico, como podemos ver acá. De igual forma, lo adelanto acá, puedo también detectar o ver la integridad de mi drill string. Lo que les mencionaba, poder detectar de forma anticipada una presión anormal con los diferentes algoritmos que se estén manejando, de manera que me pueda decir que mis rangos de presiones están acorde a lo que se esperaría por las diferentes variables que puedan ocurrir en la operación. Entonces, toda esta información, el poderla visualizar, no solo desde un computador, sino desde cualquier dispositivo, porque son soluciones web, pues me va a poder permitir y estar monitoreando mi pozo de una manera mucho más rápida. Otro tema importante es la calidad de los datos. Tener un sistema que les permita poder decir si su dato que le está llegando, el streaming que están recibiendo realmente está cumpliendo con los parámetros óptimos de calidad. ¿Y por qué no? Como lo pueden ver acá, tener una ventana que te muestre cómo va tu pozo con respecto a tu plan. ¿Cómo va tu P10, tu P50, tu Technical Limit, tu AFE? ¿Y cómo es el comportamiento de tus últimas 20 stands en términos de trip and speed? ¿Cómo ha sido tus últimas 4 horas en términos de connection times? Poder comparar la cuadrilla de la noche con la cuadrilla del día. Poder ver esto de la mano. No de pronto cuando termine el pozo volver a hacer un back análisis de cómo fue, sino poderlo tener en la mano y poder aplicar, como decía yo coloquialmente, apretar las tuercas en tiempo real, de manera de no contar la historia al final, sino hicimos los cambios y aquí están los resultados. Desde luego, tener la posibilidad de ponerle estas alarmas o estos límites operativos, poder colocar comentarios en mi curva tiempo, profundidad, de un respectivo evento, por decir, pérdidas de lodo, todo esta facilidad que permitiría al intérprete poder justamente agregar mensajes y tenerlo como información valiosa, como memoria institucional, como memoria de ese pozo, que al final pues va a ser un pozo de referencia para los que vienen. Adelantándome un poco, bueno, poder tener mi curva tiempo profundidad con mi pie chart, mostrándome obviamente el porcentaje de las respectivas operaciones de circulación, de rotación, de viajes, etcétera. También de la mano, en porcentajes, en horas. Y la última parte que les mencionaba, el poder tener y comparar y identificar todos estos invisible lost times, todos estos non-producing times de mi campo, de mi campaña de perforación. ¿A qué le estoy apuntando? ¿Qué es lo que quiero reducir? ¿Qué es lo que quiero optimizar? Poder crear un benchmark de cada una de las respectivas operaciones que estoy realizando. Como pueden ver acá, crear mi best composite time también. Mostrarme que quiero comparar la campaña de pozos que se perforaron horizontalmente hacia el sur o los que se perforaron con una sección negativa. Poder tener toda esta información, los diferentes KPIs, cuánto es el tiempo de los connection times, cuánto es el weight to weight, cuánto es el tiempo en fondo, en ROP, cuántos repasos tengo que hacer y justamente buscar ese benchmark para poder alcanzar mi límite técnico, que es de nuevo lo que siempre estamos buscando en el área o en el dominio de perforación, ser eficientes, no tener problemas y desde luego alcanzar los objetivos geológicos para desde luego poner en producción el pozo. Y lo que les mencionaba al inicio también de la apertura, de que un sistema que pueda poder, ¿por qué no conectarlo con otros sistemas
de visualización, en este caso un Power BI, poder tener toda esta base de datos o traer toda la base de datos que se pueda tener y poderla complementar con este tipo de soluciones. Entonces, les decía en la automatización el valor que tenía, el valor agregado que trae la automatización, pero también a manera de resumen, la automatización también va mucho más allá de la ejecución. Entonces aquí vemos cómo conectamos de nuevo la planeación con la ejecución. Podemos definir todas las etapas, las diferentes zonas, el ingeniero se encarga de colocar los diferentes parámetros, la ventana, crear esta hoja de ruta de perforación para que sea capturada en la perforación. La validación del diseño de pozos. O sea, lo importante aquí es cómo, por ejemplo, una ventana de lodos que quizás quedó desactualizada, poder actualizarla inmediatamente porque hubo un cambio, porque cambiaron de pronto la trayectoria, poder hacer ese cambio de forma automática en la etapa de planeación y ver la nueva ventana ya actualizada con los diferentes límites de presión de poros, gradiente de fractura, para mis posteriores análisis de kick tolerance, de análisis de FITs, de leak of test, toda esta información, actualizarla, compartirla con el equipo para que la pueda tener y podamos validar esa ingeniería, básicamente. Como pueden ver acá, tipo semáforo que me muestre cómo está, por ejemplo, mi slack off, cómo está mi casing trip and speed, cómo está mi kick tolerance, mi ventana de lodos ahora sí está en verde, antes estaba en amarilla porque había una incongruencia, poderlo actualizar. El análisis de mis pozos vecinos, poder tener toda la base de datos de mis pozos vecinos, seleccionarlos, decirle que este riesgo que ha sido común en todos, poderlo copiar y traerlo a mi pozo, que haga parte de mi pozo, porque ese evento que ocurrió en el pasado hoy se convierte en un riesgo para lo que voy a hacer. Me permite obviamente reducir este riesgo a través de la ingeniería y poder crear medidas de prevención y mitigación. Poder cuantificar de una manera probabilística cuántos pozos ha ocurrido este problema, en cuántos pozos, con qué severidad, cuánto ha sido el NPT causado por eso. Y desde luego, ¿cuál sería mi forecast? ¿Cuál sería basado en esa experiencia, cuál sería mi forecast para el pozo que voy a realizar? Entonces, y una vez tengo todo, poderlo compartir a mi equipo de trabajo para que todos estemos en línea de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué no? Crear multiplanes. ¿Cuánto hoy también se vuelve una herramienta poderosa el hacer todo ese trabajo de ingeniería y guardarlo con diferentes versiones para diferentes casos? Normalmente el ingeniero o el gerente de perforación le pregunta al ingeniero, ¿qué pasa si corremos con sección de 6 pulgadas? ¿Cuáles son los riesgos y cuánto me cuesta? Y obviamente en días y cuánto cuesta. Entonces el ingeniero hace todas las ingenierías con las compañías de servicio, pero ya todo queda consolidado. Literalmente es un copy-paste, creo mi segundo plan y en el segundo plan voy a hacer una sección, si la sección de 6 pulgadas. Mi pozo termina en 8,5 y entubo con un liner de 7. Me ahorro quizás en precio, en costo de AFES, se va a reducir o no, porque seguramente quiero incluir herramientas de LWD, etcétera, etcétera. Pero ya se vuelve cada cajita de estas que ustedes ven acá, se vuelve un documento de ingeniería robusto que incluye todos los análisis, tanto de ingeniería como de procesos, como de costo. De esa manera yo puedo comparar, como decimos coloquialmente, tomates con tomates y poder realmente saber cuál es la elección de mi pozo y cuál va a ser la decisión final de poder, desde el punto de vista de construcción de pozos, cuál va a ser la decisión final para la perforación del pozo. Ya para terminar, me gustaría cerrar con este slide del valor de la automatización, de cómo hoy en día es una herramienta digital que sin duda nos trae valor agregado a nuestras operaciones. Entonces, si hacemos un ejemplo de cómo se ve un proyecto de optimización normal, es claro que hay una curva de aprendizaje,
como la que logramos ver acá, en donde se empieza con un desempeño relativamente bajo, pero empieza a subir de forma súbita hasta que llega a un punto donde se alcanza un plató continuo. Y si no se hace nada, naturalmente empieza a haber una erosión de esos aprendizajes que se tuvieron. Luego por ahí se introducen nuevas tecnologías y aún así se podría llegar a tener una erosión natural de esas lecciones aprendidas. Luego, si introducimos algo como automation en ese proyecto, al igual que el proceso de optimización, nos va a dar un valor inicial solo por reaccionar más rápido, como ya lo hemos visto anteriormente. Pero el valor no me parece que esté aquí. El valor es prácticamente la comparación de la capacidad de aprender que nos está dando el automation. Es justamente esta pendiente, la diferencia. Por tanto, y para cerrar, a mi parecer, el valor del automation está en función del tiempo, está en función de ese aprendizaje y en función del involucramiento que tienen los equipos de ingeniería, así como del mismo sistema. No es uno contra otro. No es como lo que hacen ustedes y cómo lo hacen ustedes y cómo lo hacemos nosotros, sino una herramienta que nos va a ayudar a generar más eficiencia y potencial en nuestras operaciones. Y este es justamente el mensaje final de Automation y de esta presentación. El valor agregado de la automatización no es un número fijo, es función del aprendizaje, la revisión de los procedimientos y por lo tanto el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo abierto a la audiencia para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, realmente una presentación excelente. Tenemos una serie de preguntas, pero antes de comenzar a leerlas, quiero volver a recordarle que tenemos una encuesta al final y que si hay preguntas que no respondamos por temas de tiempo, se la vamos a responder por escrito más adelante. Antes de leer las preguntas, ¿cómo han cambiado el nivel de capacitación en la gente que tiene que trabajar ahora en boca de pozo, digamos? ¿Hubo necesidad de cambiar o de elevar el nivel de conocimiento de esta gente, cambiarle la forma de trabajar? Porque de eso se trata, ¿no? Sí, Ricardo, y justamente creo que esa es la revolución de las tecnologías disruptivas, justamente. Creo que el cómo hacer las cosas o el cómo cambiar la forma en que hago las cosas. Yo creo que no podemos hablar aún de qué se hizo para que de pronto las personas que están involucradas en las operaciones de nuestra industria, ¿qué han hecho? Yo creo que es qué se está haciendo, porque realmente esto es algo que nos llegó y que llegó aún más acelerado desde el punto de vista de la pandemia, que creo que lo que hizo la pandemia fue mostrar más al mundo que la tecnología digital tiene mucho que aportar. Entonces yo creo que aún los equipos, y esto realmente no es algo muy nuevo, ya hacer operaciones remotas, el tener a un MWD, un ingeniero MWD en la ciudad, esto es algo que ya desde hace un par de años se ha estado haciendo. Entonces yo creo que el entrenamiento de las personas básicamente será en cómo poder adaptarse a esta nueva forma de trabajar y cómo las empresas operadoras encuentran el potencial de las tecnologías digitales en cómo reducir también los riesgos. No es lo mismo tener 7 personas o 5 personas en la mesa a tener las personas indispensables, por no decir que alguien no lo sea, pero el tratar de reducir esta cantidad de personas en campo también, desde luego que tienen un impacto muy importante desde el punto de vista de seguridad, para resaltar la más importante. En algún momento conversábamos, Ricardo, con algunos otros colegas, ya cómo tener
dispositivos en el taladro que me permitan a través de cámaras poder ver cómo los ingenieros o cómo los equipos que están en el taladro están colocando o tienen la postura de su PPE, de su IPP de una manera correcta. Entonces, yo creo que de nuevo, volviendo a su pregunta, estamos en ese proceso, Ricardo. Yo creo que los equipos ya de perforación, las empresas de servicios, las empresas operadoras, están ahora mostrándole a los ingenieros esa forma de cómo seguir haciendo el trabajo, pero también cómo hay ayudas digitales que nos permiten realmente reducir los riesgos y ser aún más eficientes. Bueno, paso a algunas preguntas que nos han hecho de la audiencia. Patricia Bonoris dice, ¿hay algún dato de cuánto se reduce el tiempo en la planificación utilizando esta herramienta? Y tiene 3 preguntas, así que ya las hago a las 3. ¿Cuál es el costo que estaría ahorrando por usar esta herramienta? ¿Y cuál es la relación costo-beneficio por usar esta herramienta? Las 3 preguntas las hace Patricia. Veo que la industria del petróleo del upstream está dominada por mujeres. Si me guío por este chat. Ok. No, excelente, Patricia. Patricia, ¿verdad? Ricardo, sí. Sí. Mira, sí tenemos referencias y a lo largo de la presentación lo mencionaba, alrededor del 40 al 50% de eficiencia en la planificación de un pozo se ha alcanzado. Entonces, cada uno sacará sus respectivas cuentas, cuánto le toma hacer un programa de perforación, dependiendo de la complejidad, un mes, semanas, o de pronto pozos muy rápidos que realmente son factory drilling, harán que incluso sea aún mucho más eficiente. Pero para darte una referencia, estamos hablando alrededor de un 50% en la reducción del tiempo de planeación. O sea que si nosotros trasladamos ese 50% de todo un equipo de trabajo, las preguntas que surgen son muchas. ¿Qué más ese otro 50% que está salvando, ese equipo de perforación lo puede utilizar para hacer análisis de qué más, dónde más realmente yo quiero reducir, dónde más quiero hacer ingeniería? Si yo traigo esta herramienta y la pongo en el BHA que me va a reducir el torque, o sea, tener más tiempo para poder crear nuevas herramientas de ingeniería que nos permita ser aún más óptimo. Aquellas empresas donde el ingeniero de perforación, además de ser el ingeniero de planeación, es el ingeniero de operaciones, es el ingeniero de logística, creo que también ya el beneficio está implícito en qué tanto puedo reducir un trabajo, monitorearlo de una manera mucho más rápida y eficiente y poder dedicar un poco más de tiempo a otras operaciones que también tengo que realizar como ingeniero. El costo-beneficio creo que es justamente, Patricia, es cómo las empresas realmente pueden reducir en este tipo de soluciones de nube la inversión que pueden llegar a hacer en términos de licenciamiento. Hoy en día sabemos que todos los software que se están utilizando para la perforación se tiene que pagar una licencia o también tener una infraestructura que seguramente tenga un servidor donde almacene toda esta base de datos. Este tipo de tecnologías disruptivas justamente lo que hacen es utilizar la nube, como ya hemos visto en otras soluciones, para poder ser ese backup store, ese ecosistema de datos y tener todo de una manera mucho más eficiente y no estar tan dependiente de la infraestructura que seguramente se ha invertido para ello. Sabemos que las infraestructuras se deprecian y que cada vez somos más, le pedimos más a nuestros sistemas, necesitamos más algoritmos bayesianos, más algoritmos complejos para ser mucho más eficientes, más análisis de elementos finitos y nuestras infraestructuras cada vez más se empiezan a ver más obsoletas. Por eso la nube se volvió en esa salida de crecimiento, de elasticidad, de poder hacer todo lo que podamos tomando y usufructuándonos como tal de este modelo de negocio que es como tal la nube. Bueno, tenemos otras preguntas.
Rocío Ilbay, no sé si lo pronuncio bien, nos preguntan, los análisis de riesgo, entonces, entiendo, están socializados con el área de producción, ¿verdad? ¿Y cómo llega a socializarse con las áreas? Ok, entonces creo que lo estás diciendo en el contexto de orchestrate o de planeación. Entonces, en planeación, sin duda, todo ingeniero de perforación toma la base del pasado para poder construir su programa, ¿no? Aprender de qué pozos tuvieron problemas y demás. Este análisis de riesgo, estas medidas de prevención y mitigación, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, para evitar pérdidas de lodo? Ah, ok, entonces tengo que utilizar un ECD que no me supere este límite de fractura. No, pero es que la ventana es muy pequeña. Ok, entonces mi medida de prevención es que voy a utilizar un sistema de lodo aireado o un sistema de MPD para tratar de controlar bien mi ECD. Y todas estas medidas de prevención y mitigación son capturadas por el equipo en el taladro, los que van a ejecutar, los que van a estar allá, como quien dice, con las manos y con la responsabilidad de que ese programa se cumpla a cabalidad. Entonces, todos estos riesgos que se analizaron, desde luego, no digo que sea una tarea solo de ciudad y el campo no haya participado. Desde luego, la idea de que sea este loop infinito justamente es que el conocimiento y know-how que tiene el equipo de campo para transmitírselo al equipo de la ciudad va a permitir tomar las mejores medidas de prevención y mitigación y que todos estén en la misma página para cuando nos veamos enfrentados ante un problema, saber cómo ejecutarlo. Entonces, la idea es que, como les decía, esta socialización de los riesgos que se planificaron y que lo están viendo el equipo en la ejecución, lo puede compartir el company man, el superintendente, a las personas que él considere que deben estar de una otra manera involucrados y en una pantalla ver el día a día. Entonces, el tema de producción, porque creo que la pregunta la hiciste por producción, creería más para el equipo de perforación. O sea, ¿cuáles son esos riesgos de perforación? Riesgos de producción, seguramente, pues no, en el momento, pues no es el interés del drilling program, sino será seguramente en otra etapa a posteriori. Pero básicamente ese sería el flujo de trabajo y la socialización de los riesgos. Bueno, ya nos hemos pasado unos minutos. No sé si Pablo, vos ves alguna otra, o Verónica, alguna otra pregunta, pero a mí me quedaba una pregunta. ¿Cómo conectás a los contratistas con tu software? Porque siempre existe el... Yo he trabajado en refinería, como vos lo sabés, pero siempre que hemos desarrollado estas herramientas, el problema era ver hasta dónde podía ingresar el contratista, qué podía ver y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo han solucionado ustedes a este tema? Es muy válido, Ricardo, y creo que en el contexto de planeación lo mencionaba, ¿no? Cuando hacía el overview, ¿no? Cada compañía tiene su software. Eso es una realidad. Y créame que cada software para cada uno de nosotros es el mejor. Y es el que creemos, el que nos da la confianza de que los resultados que se están obteniendo son los reales. Lo que hicimos en esta visión holística fue darle la autoridad a la empresa operadora, quien va a ser dueño de este ambiente cognitivo, de este ambiente en nube, para que invite a quien él considere que tiene una responsabilidad o que tiene una injerencia importante en la planeación del pozo. Entonces, si yo soy la empresa operadora, yo le voy a decir a la compañía X, el ingeniero de fluidos, le voy a dar el acceso, deme su correo electrónico, yo le envío un password y él ya puede entrar a mi ambiente y usted se va a encargar de realizar lo que le compete, que sería todo por el diseño del fluido y todo el tema de hole cleaning, productos y demás. Una vez usted haga esa tarea, yo como empresa operadora le voy a decir a mi colega asesor de fluidos, le voy a dar la tarea de que apruebe, de que valide y apruebe lo que esa persona hizo. Porque yo confío, además de todo el equipo, pero también confío en el asesor porque él va a asegurar de que todos los parámetros que se hicieron realmente o que se planificaron realmente están contemplados en el programa que la empresa de fluidos está suministrando. Entonces, de esta manera, lo que se está buscando es lo que llamamos el frictionless, es quitar esa fricción
Si la empresa operadora le puede dar la herramienta para que él haga su diseño directamente en su sistema, pero si la empresa de servicios considera, de nuevo, que su programa es realmente muy bueno y que realmente es mejor porque hace otro tipo de análisis, él puede hacer sus análisis y puede importar esos resultados dentro de mi programa de perforación. Ya está en que el operador se encargue como tal de poder darle las herramientas como se las está dando y o utilizar la información o los resultados que él ha obtenido utilizando su software tradicional. Bueno, acá hay una pregunta más. Indicar en qué proyecto, además de que te felicitan, digamos, indicar en qué proyecto se ha implementado este enfoque holístico digital para la construcción de pozos. Este enfoque se puede aplicar también en pozos de aguas someras, aguas ultra profundas y ultra profundas. Y bueno, ¿y cuál sería el costo referido a otro, al método tradicional? Y acá cerramos, o sea que había 3 preguntas. ¿Cuál es el costo comparativo? Y se puede aplicar en pozos someros, en aguas profundas y si se puede indicar en qué proyecto han utilizado ya esto. Bueno, excelente. Gracias por la pregunta. Mira, sí hay una implementación que se han hecho. Voy a hablarlo por regiones, no por nombres de empresas. Pero sí, tenemos en lo que llamamos el hemisferio occidental, donde nos encontramos seguramente la mayor parte de la audiencia, implementaciones en planeación e incluso también en ejecución, o sea, lo que llamamos el loop infinito, en Europa y en Asia también, de empresas que decidieron en su visión de transformación digital. Sabemos que hoy muchas compañías han creado este nuevo rol en donde justamente el objetivo es tratar de ver cómo poder optimizar y hacer uso de las tecnologías digitales para apalancar los respectivos procesos del ERP. Eso por un lado. Entonces sí hay empresas que están tomando o una o las dos, o las dos, o una o la segunda o las dos de forma integrada. ¿Se puede implementar? Es una muy buena pregunta en temas de si para aguas someras, sí, para aguas someras, jackups, todo el tema justamente de automate, donde se necesita intervenir el rig control system, sí, tenemos implementaciones en jackups. Se está justamente trabajando en lo que sería ya los floater rigs o los que llámese drill chips, sí, exacto, drill chips y otros en aguas profundas por el tema de compensación, ¿no? El tema de compensación, el tema del agua y demás. Esas son cosas que de una otra manera hacen parte de la hoja de ruta en la que se quisiera ya poder hacer una implementación como tal de esta parte de ejecución en el offshore, pero pues también hay otras cosas que hay que tener en cuenta. El sistema, la compatibilidad del sistema con las interfaces que se necesitan con este rig control system. Y la otra, costos, bueno, no quisiera entrar en el detalle, pero seguramente lo que les mencionaba del valor de la automation en el slide anterior, el último slide, ¿no? Yo creo que a veces nos vemos abocados por querer ver resultados de una manera muy rápida. A veces estamos también con la presión de mostrar lo que llamamos ganancias tempranas y tenemos también la presión de nuestras corporaciones de mostrar resultados por las diferentes inversiones que se hacen. Pero yo creo que el valor, ese costo, ese valor de la automatización se puede ver, como les mencionaba, en estas ganancias tempranas, pero se va a ver realmente a lo largo del tiempo y a lo largo de que todos los equipos de trabajo, la institución, en este caso la corporación o la empresa operadora, realmente esté convencida de que esto no es algo cortoplacista, sino realmente esto es algo a largo plazo en donde finalmente se van a ver las ganancias y la inversión que se hizo de poder apalancarnos con las tecnologías digitales de lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces les digo, esto es solo construcción de pozos, o sea, perforación. Ustedes ya se imaginarán el potencial que existe
y algunas empresas consultoras en el mundo antes de que empezara toda esta ola en el año 2017 ya estaban pronosticando ahorros abismales de dinero e incluso hasta porcentajes de reducción del 35 al 40% promedio en los diferentes dominios del E&P. Subsurface, perforación, producción y las otras áreas del upstream que realmente tienen un impacto importante. Entonces, esos fueron los pronósticos. La realidad nos muestra que sí, que por ahí vamos, y obviamente necesitaríamos volver a hacer un nuevo survey con estas empresas que realmente han incursionado en el tema digital para ver cuál ha sido esa ventaja y esa reducción y esa eficiencia que han tenido en sus procesos. Bueno, Rodolfo, ya lo hemos pasado mucho. Agradecerle a todos los asistentes en nombre de Arpel, bueno, especialmente a vos, realmente una presentación muy interesante, muy ilustrativa. Es evidente que el futuro es digital o no será y nos va a alcanzar a todos. Y les recuerdo a todos los que están todavía conectados que por favor antes de salir completen la encuesta. Gracias Rodolfo y muy buena presentación. Gracias a todos. Muchas gracias Ricardo y Arpel por el tiempo. Gracias a Bueno. todos. Buena tarde. Chao. Chao.